Qué difícil para mí explicarte con palabras lo que dentro de mi alma estoy sintiendo por ti. Te lo quisiera decir muy bajito en el oído. Quiero quedarme contigo y no tener que partir. Si muero lejos de ti, que me traigan a tus sierras, que dormido entre sus piedras quiero descansar feliz. Yo creceré por allí, en tu bella serranía, igual que el Santa Lucía, siempre correré hacia ti. Minas, te quiero cantar con la voz de un peregrino que al andar tantos caminos no te he podido olvidar. Tu paisaje sin igual se ha prendido a mi memoria y eres tú la hermosa novia que yo quisiera besar. Si muero lejos de ti, que me traigan a tus sierras, que dormido entre sus piedras quiero descansar feliz. Yo creceré por allí, en tu bella serranía, igual que el Santa Lucía, siempre correré hacia ti. Igual que el Santa Lucía, siempre correré hacia ti. Santiago Chalar, en este caso haciendo Canto a Minas, este hombre que supo ser el primer folclorista en ganar un disco de platino. Esas cosas que por ahí a veces no importan tanto, o sí, porque marcan lo que es un artista en su momento. Este era Santiago Chalar y su amor hacia Minas, un hombre que ayer hablábamos de Castilla y Leguizamón. Bueno, Chalar e Insaurralde tienen ese dúo que generan cosas, por ejemplo, como este Canto a Minas, como esa pintura fresca del lugar donde vivían, donde cantándole al lugar le cantan a todos los lugares que nosotros vamos guardando como nuestros y que por ahí sentimos reflejados en sus palabras, como es en este caso esta canción de Atadito de Santiago Chalar y Santos Insaurralde. Calagualero y minuano, madrugador de cosechas tras el filón vegetal que desde siempre te espera, de tanto andar por los montes en Ñapindá te abrió huella, como sellando en tu piel los derechos a la sierra. De tan vaquiano que estás, por donde nadie penetra sobre tu andar sin secretos, no hay rumbo que tú no entiendas. Tienes yuyera a la mano de poda y de siembra, que no es cortar destruyendo, sino cortar y que vuelva. Calaguala, pide el matiz que tú quieras, que allá en el abra soleada la verde luz se cosecha. Si la prefieres oscura, iré a buscarla a las cuevas, total para darte gusto sé donde pinta la sierra.
Difícil que en el regreso no viaje en tu verde negra algún pichón de calandria o algún mechón de carquejas. 4 puntas de la lona que atan un mazo de sierra, en cada punta va un rumbo y en cada rumbo tus huellas. Calaguala, calagualas, de luz, de sombra y de piedra, total, para darte gusto sé donde pinta la sierra. Por allí baja atadito minuano y calagualero, tiene destino de planta, pero la escuela es de cerros. Soy penitente y verdú, Arequita, Mirador, Coronilla y Carobal de Polanco, trepo y voy, como el sol silbo y voy soñador, calagualero. La calandria saludó, él sabía me ve pasar. Miraré del Pororo la Salamanca de Aigua, pero soy, molle soy, ñapinda, canelo, calagualero. No la corto de raíz, no la quiero desangrar, por eso la corto así con el cuero de empalmar. Muchos cortan porque sí, yo voy sembrando al cortar. Si 1000 fogones prendí, 1000 plantas dejé al marchar, y un lagarto fogonero que casi sabe bailar. Verde oscuro cortaré, verde luz de claridad, que en mi andar le dejaré sombra y luz a la ciudad. Dame miel, camuata, dame miel, calagualero. Calaguala corto aquí, con rumbo a la capital. Esa sierra que hay en mí nunca me dejó sin paz. Trepo y voy, como el sol silbo y voy soñador, calagualero. Trepo y voy, como el sol silbo y voy soñador, calagualero. Canto de la serranía, despertando nidos nuevos, donde el oficio del canto tiene la edad de los tiempos. Calagualero y minuano. Del disco Minas y Abril, ese disco emblema de este dúo que tiene, por ejemplo, bueno, Minas y Abril obviamente, Pida Patrona, está atadito, dándole de comer a una paloma, Coronilla, ese disco que los puso en un sitial muy especial, muy particular. Santiago Chalar, hablemos de esta gran figura de nuestro canto, esta gran figura folclórica, esta gran figura popular, porque fue un hombre que creo fue más allá de la música, del arte, aunque ese fue sin lugar a dudas su gran punto de contacto con la gente, con un conocimiento en el instrumento, creo yo, superior a otros, porque él tenía además un estudio de guitarra clásica, creo, volcada además al folclore. Había una forma de pulsar la guitarra de una manera muy particular, y un hombre lleno de historias. Este Santiago Chalar, que tiene la anécdota más conocida de él, es cuando se tiene que cambiar el nombre porque empieza a aparecer en lugares públicos, va a grabar un disco y no quiere que su padre se entere que es él el que está cantando, porque el padre le había dicho que si hacía la medicina no tenía que seguir con la música, que tenía que elegir una cosa y otra. Él eligió las dos,
en algún video por ahí hay un momento que le dan un premio y que él dice que los dos mundos que él pudo abrir, cada uno le dio sus alegrías, sus cosas buenas, y que obviamente no se arrepentía de eso, y que sobre todo se acordaba de que alguien en algún momento le decía no se aburra de ser gaucho, y que ese era parte del mundo que él había adoptado al tomar aquel camino por el cual no se podía poner Carlos Paravís, que era su verdadero nombre, sino tomó el nombre de Santiago, y Chalar porque era el apellido de un amigo incluso de su padre, que había tenido un accidente en avioneta, creo, o algo de eso, había fallecido, y bueno, él se puso Santiago Chalar. Carlos Alfredo Paravís Salaberry, con una sola L, pero después el resto parecido a quien les habla. Nació el 25 de septiembre de 1938 en Montevideo. A los 9 años estudia guitarra, y a los 15 tuvo influencia del canto criollo a Maruja Cuadros. Por el 55, con 19 años, realiza su primer concierto de guitarra y piano. Poco después comenzó con el canto e ingresó en la Facultad de Medicina. En 1958 conoce a Osiris Rodríguez Castillos, entabló amistad y basó su repertorio de composiciones en composiciones de Osiris. Este detalle es muy importante porque después lo vamos a escuchar en la voz de uno de los artistas que hoy de tarde que en el correr del programa van a hablar de Santiago Chalar. Osiris fue el que lo impulsó a cantar profesionalmente cuando tenía esas dos vocaciones ahí en plena elección. El detalle de eso es que el padre en un auto, esto es lo más conocido, escucha al nuevo cantante de folclore, y el padre dice, qué lindo que canta. Le dicen que si no lo conocía, él dice que no lo conocía, que era nuevo. Ahí le cuentan que esa voz es de Santiago Chalar, así está cantando. Dice, no le digan que a mí me gustó. Siempre se mantuvo como muy alejado de eso, aunque creo que después también eso obviamente lo une la vida. Y también algo similar contaba Carlos Paravís, el hijo de Santiago Chalar, con el padre, que él pocas veces había estado hablando de música con él, de esto de tocar. Que una vez él estaba haciendo algo y lo había visto que el padre andaba por allá por el fondo, pero que no habían hablado mucho más de eso. En 1964 Santiago Chalar graba su primer LP, Long Play, y por muchos años se mantiene casi ausente de la actividad artística por abocarse a los estudios universitarios. En 1970 se recibe de médico traumatólogo, disciplina que ejerció toda su vida. En 1974 se radica en Minas y trabaja en el hospital de esa ciudad, del que llegó a ser director. En el año 74 fue llevado a Cosquín por Cafrune, con quien tenía estrecha amistad. En el año 1982 se le es entregado el Charrúa de Oro en el Festival de Durazno. En 1986 representa a Uruguay en la Feria Internacional de Turismo, viaja a España en el 88 a México nuevamente, en el 92 a Brasil y a Estados Unidos. Eso es parte de lo que queda de la vida, de lo que queda en los papeles, ¿no? Cuando uno va y se presenta a un concurso y va a un festival, quiero decir, y está ahí, se anota y va por ahí. Eso es lo frío de las palabras. En el camino iremos adentrándonos en la personalidad de Santiago Chalar, que en este caso hace uno de los himnos folclóricos de nuestro país. Santiago Chalar ahora, Isla Patrulla. Mire que son
pagos lindos los de la quinta sesión. Eso dice esta canción, yo nunca los había visto, pero ahora lo confirmo, ya que tuve la ocasión de recorrer la extensión. Con emoción se lo digo, mire que son pagos lindos los de la quinta sesión. Murallón de piedra losa del tiempo de tata y mama, valles cubiertos de grama, trebolares que rebosan, vertientes que se desbordan en cañadas cristalinas, ande bajan las colinas tendiéndose en valles hondos, y allá una estancia, los ponchos, perdida en esas cuchillas. Un chajá que andaba errante en aquel sitio quedó, y allí se aquerenció, siempre alerta, vigilante. Paisanos que a cada instante desbordando tradición, en ruedas de cimarrón, en yerras del tiempo ido, mire que son pagos lindos los de la quinta sesión. Mire que son pagos lindos los de la quinta sesión. Las sierras son como madres, cómo no. Y hasta el vientito es cantor, siempre firme, y la patrulla mojón de la tradición, donde el sol por tomar mate, cómo no. Dicen que es madrugador, la gente no anda mostrando así nomás su amistad, tiene el afecto escondido, cómo no. Como el agua del lugar quiere mantener bien viva la llama de su fogón, y hasta la casa más pobre, cómo no. Tiene su jardín en flor y en las viejas arboledas, y por la calle mayor, entretenido en recuerdo, un aire antiguo quedó. Patria chica, isla patrulla, arisco rincón tenaz, patria del sombrero aludo, cómo no. Bien aludo echao pa' atrás, patria chica y la patrulla, algún día de volver, pa' allá de los viejos lugares, algún camino ha de haber. Santiago Chalaris, La Patrulla. Estamos en un programa homenaje. Vamos a escuchar lo que Jorge Velázquez, un amigo de la casa, dice sobre Santiago Chalar. Hola, les habla el cantautor Jorge Velázquez. Y bueno, es un privilegio que me inviten a decir algunas palabras sobre don Santiago Chalar. Santiago Chalar lo podemos definir como médico de día y cantor de siempre. Un cantorazo, una voz que le cantó al pago, a las canciones de vida sencilla, que nos enseñó que el folclore no es pasado, el folclore es siempre. Una voz hermosa, una simpleza para cantar, pero un tipo muy, muy querible, un tipo que cantando transmitía hermosamente sus canciones. Y bueno, yo creo que no tengo que ser muy largo en esto. Don Santiago Chalar, un referente, una de las mejores voces, sin lugar a dudas, que ha tenido el canto uruguayo. Abrazo para todos. Señores, ni rengo ni manco, la mirada franca, una pinta blanca, bien lustrosa lanca, señores, tranco, tranco, tranco. Cuando empieza a amanecer,
y aclarar el horizonte, se comienza a divisar el negro perfil del monte, y ahí está el Cebollatí como un espejo de lindo, y el lucero está temblando sobre las aguas del río. Mañanita, no te apures, que el silencio está quietito, y en la punta de los pastos está dormido el rocío. El verde oscuro del junco se hace negro en el bañao, y el Juan Grande anda en lo suyo, pensativo y cabizbajo. La noche se hizo la ciega, pero sentido remando, y el río como un gran padre la soledad desvelando. Mañanita, no te apures, que el silencio está quietito, y en la punta de los pastos está dormido el rocío. Suena en el de fondo Gurí Pescador, que es aquel primer disco que saca, que hace Santiago Chalar, que es por el que se empieza a dar a conocer. Graba desde un principio canciones de Osiris Rodríguez Castillo, decíamos recién. Su primer disco de doble duración se llama Gurí Pescador. Y de ahí estamos escuchando justamente Gurí Pescador por Santiago Chalar. Hay un reino bajo el agua, un sauce me lo contó, donde el pejerrey escucha y canta el bagre cantor. En la taipa de una sude yo vi un gurí pescador que confundiendo las piabas les cantaba esta canción. Que arisca y sabia que está, anzuelo que cae al agua, mojarra que te lleva, anzuelo que cae al agua, mojarra que te lleva, pica pica, tararira, plata viva del Júcar. Mientras no se corte un
agua me hallará, mientras no se corte el hilo, junto al agua me hallará. Y yo, que crecí en silencio, bajo los sauces del Gil, cobrizo de soles largos, comprendo bien al gurí. Siempre la suerte fue esquiva, cual los peces para mí. Pero él me enseñó estas coplas que alumbran como un candil. Tararira, tararira, que arisca y sabia que está, anzuelo que cae al agua, mojarra que te lleva, anzuelo que cae al agua, mojarra que te lleva, pica, pica, tararira, plata viva del Junca, mientras no se corte el hilo, junto al agua me hallará, mientras no se corte el hilo, junto al agua me hallará. Hay un reino bajo el agua, un sauce me lo contó, donde el pejerrey escucha y canta el bagre cantor. Fábrica de pastas Moroni, Río Gas Durazno de La Valleja 835 para su código descuento. Sol, flores y plantas de interior y exterior y viandas vegetarianas Tranquila la Vaca presentan este programa de Hablemos de Todo especial, donde tenemos siempre el saludo también a nuestros oyentes que están mandando mensajes, les agradecemos. La producción del programa está a cargo de Claudio Marzoa y quien les dirige la palabra es el Nacho Salaberry. Y estamos haciendo este programa hablando de Santiago Chalar. Santiago Chalar, un hombre necesario para entender nuestro folclore, para entender, como decimos nosotros, cuando alguien es importante dentro del folclore de un país, es importante para el folclore latinoamericano, porque Uruguay forma parte de esa forma de expresión tan nuestra, o buscando algo autóctono, buscando hablarle a nuestras cosas para que alguien algún día escuche y, como decíamos nosotros, le dedica una canción atadito a la terminal de ómnibus de Minas cuando venían y dejaban atados los yuyos ahí, por eso se habla de eso. De esa misma manera es una canción a todas las terminales o a todos aquellos que van juntando yuyos y dejándolos para usos de otras personas. Un gran saludo, dice, para toda la audiencia, dice María Inés, esta vez desde la Ciudad Vieja, siguiéndoles con mucha atención y gran cariño. Gracias grande y les deseo un gran fin de semana para todos. Gracias, María Inés. Hoy estuvimos hablando con Abel García y vamos a estar entrevistándolo, creo que la semana que viene, según por donde lo agarremos, a Abel García, un grande de nuestra música también. Les decía, Santiago Chalar, padre de Adela, Santiago, Carlos e Isabel. También Santiago y Carlos fueron cantores. Carlos falleció en el 2024, hace poco falleció Carlos. Nosotros inclusive tenemos un saludo de Carlos a Claudio Marzoa y su programa de Uruguay en Canto. Santiago Chalar fue el creador de Minas y Abril, ese festival que a él se le ocurrió porque llegó un momento que él se enojó muchísimo porque fue al hospital y faltaba, él iba,
pero para que él pudiera ejercer como médico faltaba todo. Y de ese todo que faltaba, dice que un día como que hizo no sé, llegó a un punto límite. Dice por ahí su hijo Santiago que llegó a un punto límite y dice, se enojó, se calentó, y él de esa calentura sacó algo positivo, que fue empezar a trabajar por un festival para recaudar fondos para el hospital. Entonces llamaba al Pepe Guerra, por decir algo, y le decía, mira Pepe, vos después me querés que yo vaya a un festival tuyo gratis, yo voy, pero necesito que vos vengas acá a Minas. Y fue, y así fue consiguiendo una grilla y todos los músicos importantes para darle trascendencia a ese festival y para empezar a darle vida a ese festival. Les dejó a sus hijos el mandato de que al festival de Minas y Abril nunca se le cobraba nada y se le daba lo que el festival precisara. El festival luego, en estas épocas modernas, ya tiene otros visos que por ahí no son tan, ¿cómo podríamos decir? No son tan fieles a los inicios aquel que Santiago Chalar impulsó. Sigue siendo sin lugar a dudas un hermoso festival y un lugar donde se recauda para el hospital. Se hizo bastante grande y también por ahí ya empiezan a participar otras personas de la división. Pero bueno, mientras él estuvo, el festival Minas y Abril fue sin lugar a dudas el festival de nuestro país. Él participó igual en festivales en Brasil, Argentina, Paraguay, Ecuador, Estados Unidos, España, México. Hoy lo decíamos un poco. Tuvo dos particulares. El primer disco de platino que se le da a un cantante de folclore se le da a Santiago Chalar por el disco Minas y Abril. En ese disco que participó Silvio Ortega en guitarrón, Roberto Beris y Alberto Mérola en tamboriles, y bueno, por supuesto, Santos Insaurralde. Y después hay una particularidad. Santiago Chalar es cantor de tangos también. Cantó tangos y vamos a escuchar uno de los tangos, a ver cuál ponemos. Vamos a poner este tango que justamente le daba nombre al disco, que el disco de tangos que hizo Santiago Chalar se llamaba Aros de Humo. Perfecto el nombre. Santiago Chalar, Aros de Humo, en este disco de tango que nuestro músico, cantor homenajeado de hoy llevó adelante. Paredes viejas, puertas añejas y el viejo espejo que miro yo, me miente el tiempo cuando me encuentro, pibe como antes, Bar Nueva York. Desde la esquina de Juan Farina, y ya que invite la diagonal, Plaza Rivera te abre los brazos, floridos brazos, mi viejo bar, tu techo antiguo, guitarra y tiempo, tirantería, ladrillical y el grito nuevo de Bravolito y el viejo grito de Nacional. Evocaciones me trae el tango como invisible duende de alcohol, y en copas rotas bebe la ausencia cuando el molino manda su vuelta por cada amigo que no volvió, y un aro de humo cruza la plaza, pájaro de humo diciendo adiós. Doctor y obrero se dan la cita junto a tu mármol del mostrador, el Puma, William, Nando, Juancito, Benito el Tinte, Cola y Nerón, copla inocente, gente sonriente, sin etiqueta, mi Nueva York,
de buenos modos te atiende Rubén, diciendo siempre, sí, cómo no. Qué lindo este Aros de Humo de Santiago Chalar, este hombre tanguero también. Les decíamos que bueno, que después de ese Minas y Abril grabó este disco de tangos y tiene una particularidad también que lo vamos a ir conociendo después sobre un próximo disco que viene a traernos una de sus canciones. Pero antes vamos a escuchar qué nos dice Javier de los Santos de Santiago Chalar, sobre Santiago Chalar. Javier de los Santos, del dúo Canta Claros, nos dice lo siguiente de nuestro artista homenajeado del día de hoy. Bueno, hablar de Santiago Chalar, en mi caso particular, que tuve la oportunidad de conocerlo ya por los fines de los 70, cuando recién empezábamos nuestros primeros pasos, es hablar de un tipo que fue un gran referente para todos. A veces pensamos que los olimareños, que Citarrosa, que en fin, que fueron referentes, sí, claro que lo fueron, pero Santiago tuvo otra particularidad. Digo, un hombre que incursionó en la música tradicional y en las raíces más profundas de lo que fue el folclore nuestro, y de lo que es nuestro folclore, mejor dicho, y él tenía esos conocimientos. Nosotros muchas veces hablábamos con él sobre la música tradicional, sobre cantores criollos, sobre payadores, porque él tenía mucho conocimiento y nosotros de alguna manera también habíamos profundizado mucho en el conocimiento de ese tipo de música y de costumbre, a la cual seguimos intentándolo día a día, ¿no? Y teníamos una gran amistad que hicimos a través de la música, y después nos juntábamos en esa afuera de Mina cuando no teníamos alguna actividad de música en la casa de un amigo en común que teníamos. Nos juntábamos y pasábamos algún fin de semana se hablaba más de lo que se cantaba, porque hablábamos de la música, de lo que acabo de comentar, de la música tradicional. Y Santiago, amén de músico, era un tipo muy sensible, un hombre muy, muy, muy preocupado por la gente, primero por su profesión como médico también, que era médico, no era doctor. Siempre le decíamos, vos sos médico, no sos doctor, porque era un tipo que se preocupaba mucho por la salud del paciente y de los prójimos también. Entonces siempre, digo, son de esos tipos que no se murieron, se fueron antes, pero que siempre están en el recuerdo desde mucho. Y en el caso de nosotros, que fuimos muy amigos, y aparte amigos de la familia, de los hijos y eso, nos queda siempre este lindo recuerdo de compartir con él. Así que quería compartir con todos ustedes esta reflexión sobre Carlos Paraví, sobre Santiago Chalar. Javier de los Santos, y miren Javier de los Santos hablando de Santiago Chalar, de Carlos Paravís, y miren esta hermosa versión que vamos a escucharlo un poquito porque obviamente no tiene su voz, pero está tocada por él, que es de ese disco Aros de Humo, esta versión muy, muy particular, muy linda de Santiago Chalar sobre Adiós Nonino.
Qué lindo, ¿eh? Las dejo porque ya les digo, viene, es más larga la versión, pero vale bien la pena para escuchar esta forma de tocar de Santiago Chalar, que como dicen los que saben por ahí, usó una técnica alejada de la limpieza, ¿no? O sea, casi no usaba la uña y generalmente optaba por afinar la guitarra en tonos más bajos de lo habitual, lo que resultaba en un sonido como más pastoso y le daba siempre mucha importancia a las introducciones de los temas. Miren ustedes se acuerdan siempre de historias de Osiris Rodríguez Castillo como un hombre parco, bastante difícil, hasta el mismo Osiris lo reconocía en algunos ejemplos, pero en algunas ocasiones Osiris le cedió canciones de él para que fuera Santiago Chalar el primero en interpretarlas. Una maravilla, ¿no? Confiaba en que eso ya es decir, en Osiris Rodríguez Castillo, confiaba sus canciones a Santiago Chalar para que él las interpretara antes. Por supuesto, Santiago Chalar siempre se iba a diferenciar de Osiris Rodríguez Castillo por su manera de interpretar. Tocaba, según se dicen también los que conocen, de una manera un poco más similar a Atahualpa Yupanqui. Hay alguien más que va a hablar de Santiago Chalar, quizás no tanto de Santiago Chalar, pero sí de la vida de Santiago Chalar, porque en realidad hablar de la familia de Santiago Chalar es hablar de él. Para un padre, que alguien hable de un hijo es también una caricia al alma. El queridísimo amigo Tito de Tantomán manda un mensaje hablando de Santiago Chalar y de la familia. En realidad, él ya explicará los motivos, pero el saludo grande para Tito, que lo vamos a tener seguramente en esta semana, si no es en esta, es en la otra, también junto con Abel García, estamos ahí, vamos a armar un par de semanas moviditas. Tito de Tantomán nos dice esto de Santiago Chalar y de su familia. En realidad, con Santiago Chalar nos cruzamos muy pocas veces. Me da no sé qué que me pregunten algo sobre Santiago Chalar, con quien no, no hemos tenido coincidencia en ninguna. Alguna vez lo saludé, me le presenté, estuvimos ahí, inclusive antes de Tantomán, antes de formar Tantomán. Con quien sí tuve mucha amistad fue con Carlitos Paravís, y conocí, como quien dice, a Chalar a través de Carlito. Entonces me da no sé qué hablar algo de Santiago cuando hay un montón de gente, un montón de muchachado, gente que sí puede hablar de él. Lo que sí puedo decirte acerca de lo que me preguntabas es la necesidad de contar con la voz y la presencia de su música permanentemente. Es obligación cultural del Estado que de alguna manera tengamos la posibilidad de escuchar a Chalar y a todos los otros de su generación y todos los que hacen por la música popular de nuestra cultura, de nuestra base cultural, poder escucharlo ya sea en programas temáticos, en audiciones, en cosas que tan pobre que está últimamente hoy los programas folclore, ¿verdad? Yo no quiero tirarte una pálida, Nacho, pero es así, vos paseás por el dial y no encontrás
no encontrás un sonido como el de Chalar o cualquier otra formación que defienda la guitarra y la voz como lo haría él. Se vuelve imprescindible eso. Hoy alguien se planta en un festival de estos con una guitarrita y no es capaz de lograr que la gente lo escuche, porque no tenés banda, porque no tenés... Entonces es imperioso volver al formato Chalar en nuestra cultura. Un abrazo gigante y ojalá esto te sirva para algo. Salud. Por supuesto que vuelvan los chalares a los escenarios. Hace mucho yo hablaba con Carlos Benavides, algo de esto que plantea el Tito. Sí, estoy de acuerdo. Y yo le decía, esto que ahora decía Claudio, le planteaba lo mismo a Carlos Benavides, creo que era, o no me acuerdo ya quién era. Pero yo le decía si había lugar realmente para que hoy se plantara una persona con su guitarra a cantar. Y en ese tiempo, en Argentina, Rally Barrio Nuevo decide por estos años salir solo con su guitarra y dejar aquella batería y demás, y genera un montón de gente que lo empieza a seguir de otra manera, y eso es lo que está bueno, y es lo que me dio a mí la respuesta de aquello que yo me consultaba. Digo, ¿será que puede ser tiempo de eso? Y Carlos me decía que sí, aunque yo pensaba que no, me acuerdo, y ahora Tito dice que ojalá que se vuelva, y yo creo que sí, que se puede volver a eso. Estamos en un programa especial, homenajeando a Santiago Chalari. Son las 3 en punto. Opiniones de artistas, de personas que lo han conocido, que han estado con él, que han compartido, que tienen algunas anécdotas con él. Y vamos a escuchar una canción ahora para irnos a la pausa. Se llama Balcón del Mar. Por este disco en realidad, Santiago Chalar tiene algunos inconvenientes. ¿No? Fue criticado en realidad por este disco que lo hizo en el 1983, que se llama Desde el Mangrullo, y donde por primera vez se le agrega al grupo sintetizadores, piano y bajo eléctrico. En un principio fue bastante criticado, dicen, por sus colegas, pero pese a todo siguió con esa formación hasta su fallecimiento. De ese disco vamos a escuchar, porque arranca ya con un sintetizador la canción, y por eso me parece importante compartirlo con ustedes, de este tema que se llama Balcón del Mar. Después vamos a la pausa y seguimos hablando de todo, hablando hoy de Santiago Chalar. Balcón del mar, costero altar, eso eres tú, risco arachán, labio de sal, toque de luz. La pedrera balcón de lejanía, con engarce de piedra acantilada, donde el duende del sol juega la ronda por caletas azules y esmeraldas, posa el ancla del tiempo fugitivo, con las voces del náufrago que canta, y en la quilla del barco se han dormido sus ya viejas historias de mar alta. Vuela un viento salvaje por la arena, y en las olas
talleres de tu enagua, no sé qué invitación de tu paisaje se nos hace distinta y puebla el alma. Soles de estío te caminan por ventiscas marinas desaladas, viejas huellas indígenas costeras, buscando un caracol sobre tu playa. Cuando crucen gaviotas por mi sueño, por caletas azules y esmeraldas, sabré que un caracol de la pedrera me llamará del sol y a la distancia. Vuela un viento salvaje por la arena y en las olas talleres de tu enagua, no sé qué invitación de tu paisaje se nos hace distinta y puebla el alma. Se suma un nuevo sonido a las orquestas. Tente en el aire, 24 horas contigo. Cuando y donde quieras. Solo me dirá tu oído que sorda es la ley. Sonora de pájaros, despierta la laguna. Desde ella se levanta un niño con dos alas rojas sobre el corazón. Llama en vasco a los perros y a las vacas lecheras. Tiene un pan de rondín en la mano y los ojos le caminan hacia las sandías arenosas. Una moneda vuela en el tiempo y entra zizagueando en la laguna. Tras ella zambulle el recuerdo, cortando el agua como una flecha de sol. Desde el mangrullo, perfume y yuyo, llega un arrullo limpio y feliz. Sol mañanero, beso primero para el cerrero cristal de aquí. Fresca sombrilla, tu flor sencilla, junto al Zorrilla de San Martín. Santos Garrido, balcón florido, nos diste un nido para vivir. Desde su altura se ve más pura la línea dura del esmeril, y en la laguna del Vasco Aijuna, grillos y lunas cantan allí. Vuelan en hojas que el viento arroja, las alas rojas de un chiquilín, y allí en la esquina duerme la usina que don Venancio sintió latir. Camalote, flor azul donde remansa el paisaje, pinta el mangrullo celajes y en el tiempo evocador la rana y el roncador cruzan tus aguas nadando y el verso gira formando remolinos de emoción. Desde el mangrullo, perfume y yuyo, llega un arrullo limpio y feliz. Gamas de verde,
donde se pierde la hélice alegre de un colibrí. Rincón testigo, piedra y abrigo del don amigo de convivir. Iban en hojas que el viento arroja, las alas rojas de un chiquilín. Iban en hojas que el viento arroja, las alas rojas de un chiquilín. Sonora de pájaros. Ese era el que tenía el sintetizador, no el otro que les había puesto antes de irnos a la pausa, por eso lo dejé. Desde el Mangrullo es el que tiene, hay otros en ese disco, y parece que después Santiago Chalar lo empezó a usar en vivo, en todas sus actuaciones. En 1985 lo contrata el Ministerio de Educación y Cultura para difundir a lo largo del territorio nacional los poetas y ritmos autóctonos. ¿Qué faltaría eso, como decía recién Claudio de Tantomán, hacer un trabajo de estos, ¿no? Produjo casi cerca de 20 discos solistas y varias obras colectivas. Luego de su fallecimiento se editó la recopilación llamada Por Siempre Santiago. Y bueno, por ahí anda la vida de Santiago Chalar y este programa dedicado a él. Y quiero terminarlo con un par de situaciones, de canciones y de eventos. Santos Insaurralde le dedicó estas palabras cuando retornan sus restos a Minas. Bienvenido, Santiago. Ayer al mediodía los cerros comarcanos levantaron sus brazos, azufrados de Marcelas, para estrecharte en ellos. Retornas como te fuiste aquella tarde de 1994. Las calles de Minas te ven pasar, custodiado por la caballería de la noble paisanada de la cual fuiste y eres parte. La multitud te acompaña paso a paso, los troveros de todos los pagos requintan sus guitarras y entre milongas y serraneras encienden sus fogones para recibirte. Vas a la morada de los altos cipreses de Campanero. Dentro de ella Minas guarda, vivos e inmortales, a Juan José Morosoli y Santiago Dossetti. Posarán su mirada en el recordatorio que la Intendencia Municipal, en nombre de tu pueblo, te ofrece para compartirlo con Adela. La guitarra trunca concebida por tu amigo el arquitecto Carlos Fabini desafiará a los siglos que crucen por la piel de su granito negro. En las tardes percibirás la presencia de Atadito, de Javier Ulises Benedetto, del Beto Vérez, del Polaco Rivero, de Aladino Gómez, y a lo lejos, desde el Mangrullo, Olimpia inclinará sus banderas y las alas rojas volarán a tu encuentro. Confundido en la honda emoción de la multitud, te estaré mirando una vez más. El alma te escribirá un poema y la primavera te lo alcanzará resuelto en flor. Santos Insaurralde, Rodrigo, hablando de Santiago Chalar. Y nos queda, para cerrar el homenaje del día de hoy, la palabra de un amigo, de alguien que lo conoció mucho, inclusive Claudio creo que hablaba de él, o también Javier, no me acuerdo cuál era de los dos, que hablaron al pasar de Carlos Benavides. Y Carlos Benavides tiene lindas anécdotas con
con Santiago Chalar, o al menos tiene una linda historia para contarnos. Hacia Carlos Benavides vamos hablando de Santiago Chalar. Bueno, hablar de Carlitos Paradís o Santiago Chalar, es hablar de un amigo, de un excelente cantautor y compositor y guitarrista, pero más allá de eso, un ser humano exquisito, ¿no? Y te cuento una anécdota breve, la voy a abreviar, pero es muy importante. Él fue colega de mi hermano, era traumatólogo también. Y allá por el 69, 70, yo todavía no había comenzado a cantar como solista, pero andaba con la guitarra para todos lados. Y había venido a Montevideo, y estaba en la casa de mi hermano, y justamente él tenía guardia esa noche en traumatología, y me dice, vamos conmigo, que hay un médico que toca la guitarra allá también. Y bueno, yo fui con él, ¿no? Recuerdo que entré de guardapolvo blanco como si fuera un doctor, ¿no? Y tenía, en esos tiempos andaba a los 19 años por ahí. Bueno, estábamos ahí en la sala, en el salón donde los médicos que quedan haciendo guardia tienen sus cosas, y en eso llega un hombre flaco, alto, ¿no? Y él me dice, bueno, aquí tenés al doctor Carlos Paradís, que también es guitarrero, ¿no? Y él me miró y vio la guitarra mía allí, y dice, así que tocás, sí, bueno, a ver, dice. Y bueno, ahí nos sentamos, yo saqué mi guitarra y me puse a cantar. En ese momento cantaba algunas canciones mías recién, y estaba en eso, ¿no? Me acuerdo que dijo, espera un poquito, no sé. Y al rato vuelve con un estuche de guitarra y un portafolio. Bueno, esa noche estuvimos guitarreando, y recuerdo que yo lo escuchaba y decía, pero yo esta voz la conozco de algún lado. ¿Y qué pasaba? En Tacuarembó en ese tiempo había aparecido en las radios un disco de un tal Santiago Chalar cantando canciones de Osiris, y yo pensaba para mí cuando lo escuchaba, este doctor imita a alguien, pero no recuerdo el nombre. Y entonces llegó un momento que bueno, ya habíamos agarrado confianza, como se dice, y le dije, dice, mira, vos sabés que tenés la voz parecida a alguien que pasa en la radio de Tacuarembó. Yo no digo que lo imité, pero es igualita, digo, cantando canciones de Osiris. Y él se sonrió y me dice, o hablas de Santiago Chalar. Ahí está, ese mismo. Bueno, tenés la voz, yo no digo que lo imites, me decía, pero tenés la voz igualita. Y él se reía, ¿viste? Dice, yo soy Santiago Chalar. Y yo lo miré, ¿viste? Eso que tiene uno de, ¿qué vas a hacer vos, Santiago Chalar? Y dice, no soy yo. Dice, lo que pasa es que me puse un seudónimo porque a mi padre no le gustaba que yo cantara que tocara la guitarra, que él quería que yo me recibiera médico. Y entonces tomé el seudónimo de Santiago Chalar, Chalar por un querido amigo mío que tuvo un accidente y era de apellido Chalar, por eso tomé su apellido para estar siempre conmigo. Y ahí conocí a Santiago Chalar. Bueno, estuvimos guitarreando de madrugada, prácticamente el otro día, casi sin dormir, porque era en un cuarto de la urgencia, pero no escuchaba a nadie, por supuesto, ¿no? Y cuando nos íbamos, me despedí de él, nos despedimos con mi hermano, y él agarra y escribe en una de sus... una boleta allí, ¿no? Me escribe una dirección y un teléfono. Dice, bueno, cuando vuelvas a Montevideo, llámame. Y yo lo miré como, ¿viste? Como diciendo, ¿cuándo? Yo no voy a volver nunca a Montevideo, le dije, porque eso es lo que tenía pensado. Y él se sonríe y dice, no, vos vas a venir a Montevideo, ya vas a ver que vas a venir. Bueno, pasaron como 3 o 4 años,
4 años, y ya en el 74 yo había hecho ya contrato con el sello Sondor, y la primera noche que fui a grabar, había, antes de que me tocara a mí de la elaborar, había alguien grabando, ¿no? Y qué sorpresa que me dio que cuando abrió la puerta del estudio era Carlos Paraví o Santiago Chalar. Me vio y se viste, me pegó un abrazo, casi me mata porque era enorme, y me dice, viste cómo ibas a volver, viste, yo te dije que ibas a volver. Bueno, desde ahí en adelante iniciamos recién una amistad que se propaló hasta sus últimos días, y te digo que si hay unas palabras para definirlo tanto al doctor Paravís como a Santiago Chalar, es justamente de una de sus canciones, que creo que el texto es de Wenceslao Varela, ¿no? Hombre bueno. Santiago Chalar fue un hombre bueno. Y bueno, y así lo defino. Bueno, un gran abrazo. Vida patrón no es un canto, vida patrón es un grito, dolor simplemente escrito que pudo bien ser un llanto, rabia, pasión, desencanto, sangrante rima que hallo, cruda sentencia que fallo para el que pobre o no pobre, por un puñado de cobres, condene a muerte a un caballo. Pida, patrón, lo que quiera, pida el galope más grande, pida el aliento más largo, pero no venda mi carne. Pida que nade los ríos, que cruce todos los valles, que me deshagan la sierra, pero no venda mi carne. Pida que embista en mi pecho las lanzas que embistió antes, pida que vuele en pedazos bajo el rugir del combate. Pida que enrieden mis crines la muerte que anda en el aire, pida que caiga enfarado ahogando el relincho en sangre, pida que agote mis fuerzas cuando en la paz cincheare para trillar los veranos maduros en los trigales, pida que seque las ubres de las yeguadas que paren, aunque apune los potrillos y así los cristianos mamen. Pídame bota de potro, que por mi muerte le nacen, para salvar en la muerte la tradición del gauchaje. Pida todo lo que quiera, del escudo desterrarme, sin hinchar las cosas más pobres. Basta que 100 orientales sufrir su olvido desdén, pero no venda mi carne. Olvide que hice la patria en mi lobo con los grandes, pida todo lo que quiera, pero no venda mi carne. Santiago Chalar, Vida Patrón, para mí de esos temas que tiene una fuerza. A mí me pasó compartirlo con gente que no era de nuestro folclore, y le llamaba muchísimo la atención este tema. Y voy a cerrar, para cerrar este homenaje a Santiago Chalar, obviamente agradeciéndole a todos ustedes que han estado ahí mandando mensajes, a Tito, a Claudio de Tantomán, a Javier de los Santos de Cantaclaro, a Jorge Velázquez y a Carlos Benavides por acompañarme con los mensajes para hacer un homenaje, para conocer a uno de los verdaderos, a una de las verdaderas insignias de nuestro folclore, como lo es Santiago Chalar. Quien quiera conocer nuestro folclore tiene que conocer
también a otros, pero no se puede saltear de conocer, de escuchar a Santiago Chalar. Y para conocer a Santiago Chalar tiene que conocer su lugar. Nosotros empezábamos con Canto a Minas, este homenaje, y lo queremos terminar con algo que obviamente tenga a su Minas natal. Usted ya lo sabe, Santiago Chalar. Como creo que la mejor palabra para todos los artistas cuando uno los recuerda es la palabra gracias. Gracias porque un artista cuando genera algo, cuando hace de nexo entre el mundo de los sueños, cuando hace el nexo entre el mundo de la escritura, de la música, ese mundo mucho más sutil, y lo logra traducir o en palabras o en sonidos para hacerlo escuchar a nosotros, a todos los demás, nada más que decirles gracias. En este caso, gracias Santiago Chalar. Minas y Abril, y damos fin al homenaje del día de hoy. Mi cuna fruto de los cerros, mi cuna fue de piedra, y mi tumba será también, sin duda, algún rincón soleado de la sierra. Nací, crecí como el clavel del aire, prendido entre las grietas de esas piedras pizarras de mi pago, de aquel bravo y arisco Lavallejo. Minuano, donde tú vayas, no te canses de decir que si Dios baja la tierra, por el altar de la sierra baja en Minas y en Abril. Negra tierra labrantía, naranja nubes de abril, verde luz de los sausales y en las cañadas añil, por las calles puro viejo, los cerros pizarra y gris. Si te gustan los colores, mira el prisma de esas flores cuando las flores se abren. Nunca más limpio los aires, atardecer de jazmín. Ven que la luna creciente con aguas del penitente llena su copa en abril. Me adormecí con cantos de chicharras, volé las tijeretas y le corté a la noche de mi pago para el recuerdo su mejor estrella. Bajé y trepé los espinazos duros de las quebradas nuestras y entre las medias luces de la tarde recorté de horizontes mi silueta. Nunca más limpios los aires, nunca más claro el perfil, y ese temblor de horizontes y amarillo de esos montes cuando los madura abril. Son las 3:30. No te vas a arrepentir, la hizo novia la arequita, Minas por siempre bonita, pero más linda en abril. Tente en el aire, 24 horas contigo.